Capítulo 76. Diferencias irreconciliables, parte 8, prisión de Azkaban 18 de marzo de 1996, 10:30 p.m. La prisión de Azkaban era un lugar frío y húmedo. El suelo estaba cubierto de pequeños charcos de agua que se formarían solo unos minutos después de que desaparecieran, y la presencia del Dementor hizo que la frialdad en el aire fuera resistente a cualquier magia que un mago pudiera usar para disiparla. Apenas podía describirse como un entorno habitable, mucho menos uno en el que se esperaba que trabajara durante horas y horas con solo el Señor Oscuro y Circe como compañía. Desafortunadamente, no había otra opción. El Señor Oscuro no estaba dispuesto a permitir que nada relacionado con su proyecto de mentor abandonara las costas de la isla. Y si no hubiera sido por el importante papel que desempeñaba en el Departamento de Misterios, Bedivere estaba seguro de que el Señor Oscuro también le ordenaría permanecer dentro de la torre. Era natural. Más que la necesidad de obtener resultados del tratamiento del Dementor lo antes posible, era un gran avance que no debía adjudicarse a nadie fuera de su círculo. Con el sello de Salomón, el Señor Oscuro quería usar su ejército de dementores de manera eficiente. Su impacto en la guerra se abarataría por completo si sus enemigos tuvieran acceso a su proyecto. Si no fuera por los miembros de su círculo íntimo que se habían vuelto locos por el efecto del Dementor, Bedivere estaba bastante seguro de que el Señor Oscuro eliminaría a cualquier bruja o mago que se atreviera a pensar en dementores. Pero a pesar de lo desagradable que era la isla en su conjunto, también tenía prisa por cualquier apariencia de resultado. Y Parkinson Palace había dejado de ser una opción desde que Elijah Montague había aparecido la noche anterior. Bedivere había estado esperando la visita, por lo que estaba preparado para el interrogatorio de Montague mientras sus hombres habían registrado la mansión. Tener extraños recorriendo su casa y haciendo un desastre no era algo que le gustara mucho, pero lo había permitido después de la amenaza de acudir al Señor Oscuro con el hecho de que había estado protegiendo a Potter todo el tiempo. Había sido un trabajo impresionante por parte de Montague rastrear la propiedad del 37 de Castley Road hasta la familia Parkinson. Bedivere no tenía ninguna duda de que Montague se había visto obligado a mover algunos hilos tanto dentro de los caballeros como con los funcionarios del ministerio. Al final, resultó ser más eficiente para ambas partes que Bedivere simplemente permitiera que los hombres de Montague entraran y respondieran a sus preguntas. No habría una diferencia, lo que había resultado preocupante, aunque solo un poco, había sido la ausencia de Harry durante todo esto. El chico no se había presentado más tarde esa noche y no había sido visto en todo el día. Montague no habría irrumpido en el palacio de Parkinson si no creyera que Potter todavía estaba vivo. Independientemente de su preocupación, Bedivere estaba seguro de que el chico se las arreglaría solo. Tenía que hacerlo si iban a ganar esta guerra. Y aunque Bedivere dudaba que Elijah llevara el tema al Señor Oscuro después de que regresara de su tiempo en el extranjero, ya que se fue hace casi un mes después de que se completó la mayor parte de su trabajo en la poción, había hecho que Kieran se hiciera cargo del palacio de Parkinson, así como cualquiera de las otras propiedades que Montague podría decidir visitar, y pasó todo el día en Azkaban intentando completar su trabajo en la poción. Circe había estado allí durante algunas horas temprano en la mañana, atendiendo la poción mientras Bedivere usaba los libros del Señor Oscuro para avanzar en su investigación sobre el tema. Y cuando Circe abandonó la isla y volvió a sus responsabilidades en Hogwarts, Bedivere se hizo cargo del trabajo de la poción. Habían estado trabajando en ello durante los últimos 3 meses, y muchos de sus intentos fracasaron en diferentes etapas.
El proceso de crear una nueva poción con el ingenio de uno mismo en lugar de seguir los procesos de un libro fue tedioso y largo. Puso a prueba la paciencia del fabricante de pociones y desafió su conocimiento, ya que se vieron obligados a descubrir dónde se habían equivocado y cómo podían solucionarlo. Las últimas docenas de juicios habían terminado mal. Las pociones habían explotado y expandido, se habían derretido a través del caldero y se habían evaporado. Algunas de sus deficiencias se debían a una falla en las predicciones de Severus, otras a un cálculo que resultó ser demasiado pequeño o demasiado grande. Y dado que este brebaje estaba destinado a durar una quincena completa, basándose en ecuaciones más complejas, así como en ingredientes más volátiles y peligrosos, este había sido su mejor intento hasta ahora. Fue el primero en llegar al día 15. Y aunque ese fue un logro alentador, también significaba que estaba a la deriva en aguas desconocidas por su cuenta. El 15º día tuvo casi tantos pasos como los otros 14 días combinados, ya que fue donde se reunió todo el proceso. Su producto final fue en realidad una combinación de 6 pociones diferentes, una de las cuales tuvieron que crear por su cuenta, mientras que otras tuvieron que modificarlas a partir de pociones existentes. Lo primero que hicieron fue crear una versión modificada de la poción del olvido con la esperanza de apuntar simplemente a eventos traumáticos. Usando su conocimiento de los encantamientos de olvido, reforzó la poción desde su estado original. Solo que en lugar de intentar borrar el trauma del individuo de sus recuerdos, la poción bloquearía el control emocional que podría tener sobre una persona. Había sido importante para el Señor Oscuro que sus seguidores recordaran lo que les había hecho el mundo mágico, pero borrar cualquier aspecto emocional de los recuerdos disminuiría el impacto que podrían tener en los reclusos. Después de eso, trabajaron en la poción Witch Sharpening, haciéndola lo suficientemente fuerte y enfocada en eliminar el impacto emocional que el trauma psicológico pesado tiene en el cerebro de un individuo. Básicamente, lo remodelaría en un esfuerzo por devolverlo a su estado natural antes de que el trauma de la persona lo reescribiera. También elaboraron una bebida calmante extremadamente potente para pacificar al sujeto, así como una versión alterada de una bebida vigorizante, más poderosa y enfocada en ayudar a curar el efecto del dementor en el cuerpo. Y finalmente, estaba el elixir eterno, uno que aseguraría que los efectos de estas pociones no desaparecieran con el tiempo, solo fortaleciéndose con cada dosis del tratamiento. Pero la clave de toda la poción había sido su nueva creación, una que había requerido el esfuerzo combinado del Señor Oscuro, Circe y él mismo. Muchas noches inquietas, así como muchas más reuniones y tiempo dentro de la prisión de Azkaban. Mira, el conglomerado de las otras pociones sería lo suficientemente poderoso como para tratar a alguien con un caso severo de PTSD o algún otro trauma emocional sustancial. Pero para los prisioneros, gran parte del trauma provino de los efectos del dementor. Y estaban impulsados por una magia que aún no entendían. Afortunadamente para ellos, no necesitaban entender su magia para atacarla. El sello de Salomón había demostrado ser el eslabón perdido en la creación de un tratamiento de mentor. Después de semanas de estudiarlos atentamente, analizar su magia y encontrarla aún dentro de sus víctimas, los tres lograron crear un brebaje que apuntaría a su magia específica. Lo purgaría de las víctimas en un proceso largo y agotador que podría tardar meses en completarse. Y aunque no sería una solución de buen gusto para su problema, debería ser suficiente para que funcione. El problema era mezclar todos estos brebajes dispares. En eso consistió el día 15 del proceso.
Todas estas pociones eran extremadamente peligrosas y poderosas, y había varios pasos que necesitaban realizar entre dos brebajes antes de poder combinarlos. Un proceso que había que repetir por la cantidad de pociones que tenían. Y eso había sido exactamente en lo que Bedivere trabajó ese día. Poción tras poción, las había revisado todas mientras las combinaba en su resultado final. Siguió cada paso con un enfoque metódico, cotejando las notas de Circe sobre el color, el sonido y la textura que debería tener el brebaje a medida que se fusionaba poción tras poción en una sola. Era una ciencia precisa, que requería toda su concentración y esfuerzo para evitar cualquier paso en falso. Y al final, después de un día agotador que dejó su cara cubierta de sudor, sus manos temblando y sus ojos inyectados en sangre, la poción estaba completa. El tono exacto que habían teorizado. Todo, hasta la forma en que casi parecía moverse por sí solo, casi vibrando desde dentro del caldero. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro antes de sacar un vial de cristal, uno hechizado para manejar la poción, y lo sumergió suavemente en el caldero. La muestra que tomó era insignificante comparada con el tamaño del caldero, nadie notaría su ausencia. Tirando de la manga de su capa, Bedivere descubrió su brazo y deseó que su marca tenebrosa apareciera ante él. Presionando su varita en la cabeza de la serpiente, Bedivere llamó al Señor Oscuro como se le había ordenado. Lo traería de vuelta de sus viajes, pero dada la distancia, todavía tenía tiempo suficiente. Y antes de que Circe regresara, como solía hacer alrededor de la medianoche, Bedivere usó el traslador que había guardado dentro de su bolsillo y desapareció sin sonido para traicionarlo a cualquiera que pudiera estar escuchando afuera. Aterrizó en la entrada del Palacio de Parkinson y caminó 2 pasos hacia la puerta antes de que la alta figura de Corvan Jaxley surgiera de entre las sombras. «Te tomó suficiente tiempo», dijo mientras llegaba a su lado y entraba a la mansión con él. «He estado parado allí durante las últimas 3 horas. No me di cuenta de que habíamos programado una reunión, Corvan», dijo Bedivere alegremente, ignorando por completo al hombre mientras seguía caminando por la casa y se dirigía a las mazmorras. «El señor Montague te ha hecho una visita, ¿verdad? No es una gran visita. Incendió mi casa conmigo todavía dentro. Afortunadamente, logré escapar, incluso con las protecciones que el bastardo puso alrededor del lugar, y el Horrocrux. Está en mi taller», dijo Corvan secamente como si se sintiera insultado por la mera pregunta. «Mi investigación. Todo está escondido y en perfectas condiciones. Por ahora». Bedivere abrió la puerta de las mazmorras antes de descender las escaleras con Corvan a cuestas. «Todavía tenemos un problema. Elijah advirtió a los caballeros de mi traición. Me han dejado fuera de la habitación púrpura». Bedivere se detuvo a medio paso, su mente trabajando furiosamente por un momento. «Una situación en la que tienes mi plena confianza la resolverás. No es tan fácil. En lo que respecta a los caballeros, ahora soy una persona non grata. Y aunque es posible que aún no comiencen a enviar gente para matarme, no ayudarán ni intentarán resolver este conflicto. Ciertamente. Pero tu traición no fue a los caballeros como un todo sino al señor Montague. Si los caballeros de Walpurgis son de alguna manera similares a los mortífagos, entonces eso no es un crimen imperdonable. Simplemente convierte al señor Montague en un mayor molestia de lo que era antes». «Mira», Corvan agarró el hombro de Bedivere y tiró de él para mirarlo. Su agarre era desesperado, y había un destello de miedo en sus ojos. «No estás involucrado con los caballeros, por lo que es posible que no veas este asunto tan urgente como realmente es.
No podemos darnos el lujo de ser enemigos de los caballeros de Walpurgis. Bien, tienes razón, la situación se resolverá cuando el mocoso Montague muere. Pero puede hacer mucho más daño mientras tenga a los caballeros de su lado. Mi conexión con ellos es la razón por la que me necesitan para esta pelea. Esta es una situación que debemos resolver ahora. Corban lo miró fijamente, esperando una respuesta, pero cuando Bedivere se giró hacia su hombro aún sostenido, los ojos del hombre se abrieron ligeramente antes de dejar ir a Bedivere. Bedivere se tomó su tiempo y arregló las arrugas de su capa antes de finalmente dirigirse a Corban con un tono frío en su voz que intimidó al hombre frente a él. Me temo que en realidad es usted quien no está viendo las cosas correctamente, señor Jaxley. Permití que se divirtiera con Montague, enviando a Potter como su mercenario personal para cuidar de los tontos leales a la familia Montague en lugar de los suyos y incluso asesinar a ese chico de Slytherin que se había acercado al señor Montague, sí, lo sé. Y ahora que eres tú quien está siendo engañado, no estoy tan ansioso por dejar todos mis deberes para simplemente rescatarte. La razón por la que te contraté nunca fue por tu posición dentro de los caballeros, sino por tu experiencia en magia oscura. Y por eso, en una muestra de buena fe, te ayudaré a recuperar tu posición y erradicar a los Montesco de una vez por todas. Pero haz que esta sea la última vez que creas que estás en posición de darme órdenes. Es tan reemplazable como parece, señor Jaxley. No olvides tu lugar. Corban tragó saliva, apartando la mirada mientras hacía una leve reverencia. Entendido, director Parkinson. Le agradezco su ayuda con el asunto. Bedivere lo miró por unos segundos antes de asentir y continuar escaleras abajo. Tengo buenas noticias para ti, Corban. Algo que te levantará el ánimo mientras esperas a que esta situación con los caballeros termine. Bedivere cruzó la habitación y abrió la celda vacía y caminó unos pasos. Trazando una figura compleja a través de la pared, brotó un pequeño cuenco. Sin pensarlo dos veces, Bedivere cortó su varita en el aire y cortó la palma de su mano. Goteaba sangre, una parte caía al suelo pero la mayoría quedaba atrapada en la palangana. La pared se desvaneció hasta que se volvió intangible. Bedivere dio un paso adelante, complacido de que Corban lo hubiera seguido, antes de entrar en la habitación oculta donde había movido a la bestia en la que se había convertido Augustus Rookwood. El hombre estaba murmurando rápidamente, corriendo alrededor de su celda en un frenesí mientras actuaba tan locamente como los otros reclusos en Azkaban. Bedivere sacó el pequeño frasco de sus capas antes de petrificar a Rookwood. Se volvió hacia Corban. Creo que es hora de probar qué efectos tiene nuestro pequeño brebaje en el señor Rookwood. Corban asintió, todavía reacio a mirarlo a los ojos mientras agarraba el vial de las manos de Bedivere y daba un paso adelante. Abrió la celda y entró, mirando al mortífago con cautela antes de obligar a Rookwood a abrir la garganta con un hechizo y verter el vial. Y, como si temiera que el hombre explotara repentinamente, Corban salió rápidamente de la celda y cerró la puerta detrás de él. De inmediato, Bedivere sintió una lucha mucho más feroz contra su petrificador encanto, y cuando lo soltó y Rookwood recuperó el control total de su cuerpo, el hombre se tiró al suelo y comenzó a convulsionar y gritar. Clavó los dedos en el suelo y rascó el suelo, temblando incontrolablemente. Tanto su mente como su cuerpo rechazaron la poción que le habían entregado. Bedivere se giró hacia Corban, que miraba la escena con la más mínima apariencia de lástima, antes de caminar hacia él cuando comenzó a lanzar hechizos de diagnóstico sobre la bestia sin mente. Independientemente de los resultados mostrados, esto fue un progreso.
La poción debe completarse lo suficientemente pronto. En menos de un mes, un tratamiento viable contra los dementores debería estar listo para usarse. Bedivere solo esperaba que la poción fuera tan valiosa para su causa como lo era para la del Señor Oscuro. El Gran Salón 19 de marzo de 1996, 9:05 am había casi algo nostálgico al respecto. Después de todo, no habían pasado los casi 2 meses reuniéndose así durante cada comida, conspirando e intrigando sobre qué hacer con Umbridge y cómo iban a burlar a los idiotas de Gryffindor. De acuerdo, la ausencia de Potter dejó un vacío en el grupo. Después de todo, él era el más ruidoso. El que tiene el lenguaje más colorido y propenso a la violencia. Era difícil ignorar eso dado lo frías que se sentían estas reuniones, o al menos más aburridas de lo que solían ser. Algo que se debió en gran parte a Nott. Draco no fue tímido al admitir que había olvidado cuán determinado y despiadado podía ser Nott. Era un lado de sí mismo que rara vez mostraba hoy en día, ya que lo dejó atrás cuando se volvió suave en la forma en que trataba a las personas que lo rodeaban. Pero en el momento en que se reveló que Potter había desaparecido, ese lado de él surgió y tomó el control no solo de Nott, sino de todo el grupo. Era un poco inquietante, aunque nunca llegó a comprender cuán aterrador podía ser Potter en esos momentos en los que te miraba como si estuviera contemplando cómo haría para asesinarte. Pero aún así, Nott tomó el control del grupo más rápido de lo que Draco había creído posible, incluso empujando a Daphne a un lado sin que la chica dijera nada al respecto. Con Potter, Daphne y ahora no ganándose el respeto que siempre había anhelado de una manera tan fluida, Draco había pasado este tiempo preguntándose qué había estado haciendo mal. No había pasado ni un año desde que pensó que estaba en la cima de la cadena alimenticia de Slytherin, y ahora lo habían descartado y dejado de lado como si no fuera mejor que cualquier idiota de segundo año. Y aunque no alcanzó el nivel de ridículo al que se había enfrentado Davis, todavía estaba lejos de estar en una posición favorable. No pudo evitar preguntarse si su padre se había equivocado con él todo el tiempo. Comparado con esos tres, ¿cómo se suponía que Draco sería un líder de su generación? ¿Qué era lo que lo hacía tan especial que su padre nunca había dejado de repetírselo? Claro, era inteligente. Era un Slytherin en sus grandes ambiciones, pero eso era todo, ¿no? Él tenía ambiciones, pero ellos tenían los medios para lograr esas ambiciones. Le tomó algunos meses antes de que pudiera admitirlo a sí mismo, mucho menos a los demás. Y aunque había escuchado constantemente a sus compañeros de clase burlándose de él y menospreciándolo, nunca lo había afectado. Draco siempre había logrado convencerse a sí mismo de que estaban equivocados de alguna manera. Que lo estaban juzgando sin saber la historia completa. Que no sabían de lo que era capaz. Pero lo hicieron. Mejor que nunca, al parecer. Fue desalentador y vergonzoso, pero eventualmente esas emociones se desvanecieron. No quería seguir siendo el fraude que era. Draco Malfoy no sería descartado tan fácilmente, ya no permitiría que la gente lo pisoteara y se riera mientras hacía el ridículo todos los días. Era un quinto año, por gritar en voz alta. Casi un adulto. Ya era hora de que empezara a actuar como tal. Draco dudaba que el gran Lucius Malfoy fuera alguien a quien pasar por encima de sus compañeros de clase a esta edad, o a cualquier edad. Era hora de demostrarles a sus padres que no se habían equivocado, que él era alguien digno del nombre Malfoy. Era hora de demostrárselo a sí mismo. Silencio, ladró Nott de repente, sacando a Draco de sus pensamientos cuando todos se giraron abruptamente hacia él. Los escuché decir algo sobre Harry.
Había pasado casi un mes desde que colocaron ese libro maldito en la bolsa de Longbottom, una actividad que había disfrutado incluso si Longbottom había logrado darle un buen puñetazo. Nunca olvidaría las risitas de sus amigos mientras lo conducían a la enfermería. Nod ya está usando el libro para escuchar la conversación de Longbottom. Draco se había sentido útil. Elegante. Le había traído una sensación de orgullo que era casi tan intoxicante como cuando atrapaba la snitch en un juego de Quidditch. Más que eso, era una de las pocas veces que no se sentía menos que los otros Slytherins desde que Potter lo había pisoteado. Algunas noches, incluso se atrevía a decir que Potter se habría reído un poco de su actuación. Era una sensación extraña sentir tanta deuda con Potter, tanto que le había preguntado a su padre sobre las deudas de vida en una de sus cartas a casa. Afortunadamente, no parecía que realmente tuviera una deuda de vida con Potter por elegir a Davis sobre él. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir la necesidad de devolverle a Potter su misericordia. Él había prometido que sería su esclavo de por vida, después de todo, y aunque no tenía intenciones de eso, quería estar de su lado bueno. A pesar de que los demás se burlaban de él por su continua devoción por Potter, incluso si Greengrass y Zabini lo veían lamiendo las botas de Potter, Draco no podía negar que sentía que también tenía algo que demostrarle a Potter. Era una emoción que odiaba pero de la que no podía escapar. Pero a medida que pasaba el tiempo, estaba más convencido de que no necesitaba hacerlo. Después de Halloween, cualquier idea de que Potter podría no tener éxito en lo que fuera que intentara se le fue por la ventana. Incluso hubo momentos en los que pensó que el Señor Oscuro no sería capaz de superar el odio puro de Potter que parecía impulsarlo. Y alguien que no fallaría era un buen amigo. Nod sacó su varita y amplificó el sonido del libro gemelo que había sido usado para el ritual. La voz de Longbottom salió alta y clara para que los 5 la escucharan. Te lo digo, Hermione. Fue Potter. ¿Y cómo lo sabes? Ella preguntó con estridencia. Neville, no puedes esperar que te creamos sobre algo así sin ninguna evidencia. 5 años de amistad no son evidencia suficiente para ti. Longbottom gruñó. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes, Neville. Tus sentimientos hacia Harry, ahora es Harry. Tus sentimientos hacia Potter no son ningún secreto. Así que discúlpame por no creerte cuando dices que Harry de repente es un asesino en serie de Pat cuando ni siquiera tiene una varita. ¿Qué quiere decir con que Potter no tiene una varita? Blaise susurró. Se lo quitaron no te hizo callar al chico y volvió a concentrarse en los Gryffindors. No tengo pruebas conmigo, pero Ellie me lo dijo. Potter lo ha estado persiguiendo. La otra noche fue a su casa y trató de matarlo. Mató a algunos de los amigos de Ellie, Hermione. ¿Ellie? ¿Quién es Ellie? Nevada, tranquilo Ron, espetó Granger. Elijah Montague, ¿de acuerdo? ¿Montague? La voz de Granger salió estrangulada. ¿Como el hermano de Graham Montague? ¿Lo que de ella? Tienes que alejarte de él. ¿Desde cuándo puedes decirme de quién puedo ser amigo? Desde ahora. Granger espetó antes de hacer una pausa por un momento. Escucha, Neville, yo solo, no sé, no confío en él. Ni siquiera lo has conocido. Longbottom se quejó. No confío en los Montesco en general. Es solo que, creo que me equivoqué. No estoy seguro de si Graham era tan inocente. Bueno, él es un Slytherin, dijo Weasley. Él nunca iba a ser un angelito perfecto, ¿verdad? Lo digo en serio, Ron. ¿Por qué este cambio repentino? Espetó Longbottom. ¿Has estado hablando con Potter? ¿Qué? No. No lo soy.
Pero, entonces, ¿por qué de repente actúas como si él fuera una maldita víctima aquí? El bastardo está ahí afuera, asesinando a tantas personas como le place, tratando de matar al hermano de Graham, y tú has estado tratando de convencernos a mí y a Ron de que no lo odiemos. Yo quiero saber cómo es eso. No puedo decir. Está bien. Granger gruñó. Pero estás equivocado acerca de Harry. Ambos lo están. ¿Qué tal si nos das algo de esa evidencia que estabas tan dispuesta a pedir antes, Hermione? Dijo Weasley, algo condescendiente. No tengo ninguno. Todavía no. Pero lo conseguiré. Pronto. Solo tienes que confiar en ti. Risa de Longbottom. Irónico, ¿no? Neville, no, Hermione, gruñó. He escuchado lo suficiente. ¿Me harías sentarme aquí y compadecer a Potter por alguna tontería que te diré luego mientras él está ahí afuera masacrando gente a diestro y siniestro? Mientras él está tratando de asesinar a un amigo mío. Ni siquiera sabemos si es él, Neville, sabemos que él fue quien mató a Graham. Sabemos que él asesinó a esas personas entre Broomsticks. ¿En qué se diferencia el asesinato de un grupo de personas al azar en pubs de esto? Porque las cosas que realmente sabemos que hizo fueron en defensa propia. Granger gritó. ¿Y eso que lo excusa? Longbottom lo gritó tan fuerte que Draco casi lo escuchó desde la mesa de Gryffindor antes que desde el libro. Alguien lanzó la primera maldición, así que ahora Potter tiene rienda suelta para torturar y asesinar personas. Antes de que alguien le dispare, ya lo está saboreando, Hermione. Es un asesino. Mucho peor que eso, en caso de que no recuerdes cómo. Él deja a sus víctimas. La gente no puede asesinar a otra persona y salirse con la suya. No importa si es el maldito Harry Potter o el mismo ministro de magia. Ningún asesino debería quedar impune. Ya no sé lo que sé, dijo Granger en voz baja. Pero con todo lo que está por venir, no puedo sentarme y pretender que todavía podemos ver las cosas en blanco y negro. Hubo un tiempo en que tú tampoco. Sí, bueno, supongo que ambos cambiamos, dijo Longbottom con sarcasmo. Pero eso no cambia nada sobre Potter. ¿Y si él realmente es el que ha estado matando a toda esa gente? Si realmente trató de matar a mi amigo la otra noche, que Magic sea mi testigo, me aseguraré de que Ellie lo atrape. Me aseguraré de que Potter obtenga lo que se merece. Por el rabillo del ojo, Draco observó cómo Longbottom colgaba su bolso sobre su brazo mientras se levantaba y comenzaba a alejarse de la mesa de Gryffindor. Y mientras su mirada seguía al chico, cambió rápidamente cuando se dio cuenta de que ninguno de los otros Slytherins miraban a Longbottom. Not estaba mortalmente silencioso, su rostro pálido mientras miraba el libro en su mano con una expresión muy desconcertante en su rostro. Y por un momento, vio solo una chispa del odio que Potter constantemente cargaba con él detrás de los ojos de Not. Theo, no lo hagas. Pansy instó, pero las palabras cayeron en oídos sordos cuando Theo inmediatamente se puso de pie y comenzó a caminar detrás de Longbottom. Por el amor de Dios, siseó Pansy mientras se ponía de pie, al igual que el resto de los Slytherin. Y en esa fracción de segundo, el tiempo casi pareció ralentizarse cuando vio que los cuatro se levantaban inmediatamente para ir tras Not. Rápidamente reflexionó sobre sus opciones y analizó las acciones y reacciones que pudieran derivarse de ellas. Si Potter estuviera allí, Draco no tenía dudas de que habría aprovechado la oportunidad. Pero ahora no tenía nada que ganar con eso. Potter no lo vería y, a diferencia de la última vez, Draco no tenía la sensación de que esto terminaría bien para cualquiera de los involucrados.
Entendió por qué Not y Parkinson iban, Zabini también hasta cierto punto. Fue la inclusión de Greengrass en el grupo lo que levantó las cejas. O tenía un ángulo que estaba jugando o simplemente lo estaba haciendo por solidaridad con Slytherin. Solidaridad de Slytherin, había sido increíble lo lejos que había llevado a Not en tan poco tiempo. Parkinson parecía tener una razón por la que se hizo amiga de Potter antes del incidente de Halloween. Pero Not no lo había hecho. Realmente parecía haberlo hecho sin esperar nada de ello. Sí, genuino, ¿sabes? Cuando realmente te importa una mierda a alguien en lugar de solo buscar sobrevivir o aprovechar una situación. ¿Qué diablos? Draco pensó para sí mismo antes de ponerse de pie y seguir a los demás. Si los últimos 5 años le habían enseñado algo, era que no importaba si intentaba pensar en ángulos y esquemas y toda la mierda de Slytherin que se suponía que debía pensar. Todavía no terminó como el líder de su grupo de año. ¿Qué es lo peor que podría salir de este nuevo enfoque? Imprudente, idiota y completamente tonto. Los 4 Slytherins corrieron tras Not, quien había logrado alcanzar a Longbottom en el pasillo justo afuera del gran comedor. Fondo largo. Not gritó, causando que Parkinson y el resto de ellos echaran a correr. Longbottom se dio la vuelta y, para su crédito, no parecía asustado en lo más mínimo por los 5 Slytherin que corrían en ese momento en su dirección. Todo lo contrario. Estaba enojado. La magia casi parecía estar brotando de su cuerpo, enviando descargas eléctricas a todo lo que lo rodeaba. No es que detuviera a Not cuando el chico cruzó el pasillo antes de detenerse a unos centímetros de la cara de Longbottom. ¿Qué? Longbottom pronunció la palabra como si tuviera que contenerse para no hacer nada más que eso. Esta amistad, escupió Not con vileza directamente desde su alma. Tienes con Elijah Montague, se detiene ahora. Indulto. Te estás alejando jodidamente de Montague, y te estás alejando jodidamente de Harry. Te estás metiendo con una mierda que no entiendes. Tu idiotez hará que maten a mi amigo. Potter es el asesino aquí. Ya mató a Graham Montague en este mismo castillo, y ahora va tras él. Así que no. No voy a parar. No hasta que me asegure de que pague por lo que hizo. Señores Longbottom y Not. Una voz aguda gritó detrás de ellos, y Draco no tuvo que girarse completamente para que él viera a la multitud que se había reunido detrás de ellos. Eso es suficiente. ¿Te atreves a llamar a Harry asesino? Ni siquiera sabes con quién andas, ¿verdad? Merlín, eres patético. Ni otra palabra. Es irónico, ¿no? Harry te salva la vida, y ahora quieres que lo arrojen a Azkaban o algo peor. ¿Sabes lo que pienso, Longbottom? Un muchacho que vivió mucho más efectivo de lo que jamás lo serás. De hecho, se las arregla para salvar a la gente, solo haces que los maten. Un pulso de magia pura emanó de Longbottom, sus ojos casi brillando con magia, antes de que sacara su varita de pulso. Not logró levantar un escudo, pero fue inmediatamente destrozado por el hechizo de Longbottom antes de que Not fuera bruscamente lanzado a través del salón. Su cuerpo golpeó el suelo, y Draco podría haber jurado que escuchó 1 o 2 huesos crujir mientras continuaba retrocediendo hacia la pared opuesta, su cabeza golpeando la dura piedra. Not se quedó sin fuerzas. Neville, ¡no! Draco escuchó a Granger gritar y Draco se volvió justo a tiempo para ver a Umbridge dar un paso adelante justo antes de levantar un gran escudo que cubría todo el pasillo, separando a los estudiantes de Longbottom y los Slytherin. Es suficiente, señor Longbottom. La voz de Umbridge tembló ligeramente, pero siguió caminando hacia adelante.
Longbottom la ignoró y, en cambio, centró su atención en los Slytherins. Hacia Draco. Así que por eso solía evitar hacer algo estúpido. Estupendo. Aprendiendo del error de Not, Draco no intentó protegerse y en su lugar usó sus reflejos de buscador para esquivar el hechizo. Parkinson, Zabini y Greengrass rápidamente sacaron sus varitas e intentaron atacar a Longbottom, pero el chico logró evadir y bloquear sus hechizos antes de lanzar dos encantamientos desarmadores a Parkinson y Greengrass. Greengrass fue golpeada, el hechizo fue tan fuerte que también la golpeó contra la pared y la dejó helada. Parkinson, por otro lado, logró esquivarlo también. Draco y Zabini enviaron una andanada de hechizos a Longbottom, tratando de golpear al chico con maleficios y maldiciones. Pero todos golpearon el escudo de Longbottom sin siquiera abollarlo. Y una vez más, Draco logró esquivar los hechizos entrantes, pero observó inútilmente cómo Zabini era golpeado con un hechizo deslumbrante que Draco estaba seguro que habría noqueado a un gigante. Con el corazón palpitante y la frente cubierta de sudor, Draco volvió a ponerse en posición mientras se preparaba para lanzar o esquivar antes de que la varita de Longbottom de repente saliera volando de su mano. El chico miró boquiabierto mientras caía a unos metros de Dumbledore, quien había cruzado el escudo colocado por Umbridge y caminaba tranquilamente hacia Neville. Neville, creo que hemos tenido suficiente emoción por el día. El rostro de Longbottom se torció en una mueca, y justo cuando parecía que iba a abalanzarse sobre el director, Dumbledore movió su varita rápidamente. La barrera que protegía a Longbottom se derritió rápidamente, y antes de que Longbottom pudiera reaccionar, fue aturdido y colocado suavemente en el suelo por una combinación de hechizos de Dumbledore. Draco inmediatamente arrojó su varita al suelo y levantó las manos, mirando atemorizado a Dumbledore mientras ignoraba cómo Parkinson sacudía la cabeza exasperada por su acción. Pero Dumbledore ni siquiera le dio un vaso mientras recogía la varita de Longbottom antes de ir al lado del chico. Dumbledore, la voz de Umbridge tembló con ira apenas contenida. Mi oficina. Solo un segundo, Dolores. Déjame atender al joven Neville por un momento y llevarlo a su dormitorio, no, se obligó a decir Umbridge, y cuando Draco se giró para mirarla, vio que su rostro estaba de color púrpura brillante y miraba a Dumbledore con una expresión asesina. Ahora. Volviéndose rápidamente hacia Pansy, Draco vio en su rostro justo lo que estaba sospechando. Este podría muy bien ser el incidente que Umbridge usaría para tomar el lugar de Dumbledore.